Queremos comenzar esta presentación con una pregunta que, aunque parece sencilla, puede resultar bastante incómoda. ¿Cuánto vale una persona cuando deja de producir? Vivimos en una sociedad donde gran parte de nuestras conversaciones giran en torno al trabajo, los estudios, los logros o las metas personales. Incluso cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas suele ser ¿a qué te dedicas? Rara vez preguntamos primero quién es esa persona o qué le apasiona. La frase de Byung-Chul Han que aparece en pantalla resume muy bien esta realidad. El autor plantea que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde el valor de las personas parece medirse cada vez más por su capacidad de producir, competir y mantenerse siempre activas. Sin embargo, esta forma de entender el éxito no siempre existió. No nacemos creyendo que producir nos hace más valiosos. Esa idea se aprende, se transmite y se fortalece mediante la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y las relaciones sociales. Desde la psicología social, sabemos que muchas de las ideas que consideramos normales son en realidad construcciones sociales. Barón y Byrne, 2005, señalan que las personas aprendemos creencias, valores y comportamientos mediante procesos de aprendizaje social, observando a quienes nos rodean y adoptándonos a las normas del grupo al que pertenecemos. Esta idea también se relaciona con lo planteado por Martin Baró, quien sostiene que la realidad social no es algo completamente objetivo, sino que está construida históricamente a través de significados compartidos e ideologías. Desde esta perspectiva, el éxito no representa únicamente un logro individual, sino una forma particular de comprender el valor de las personas dentro de una sociedad. A partir de esta idea surge la pregunta que guiará toda nuestra presentación. ¿Cómo se construyó socialmente esta forma de entender el éxito y qué consecuencias tiene para las personas y para nuestras comunidades? Para responderla, analizaremos este fenómeno desde la psicología social comunitaria, integrando los principales autores revisados durante el semestre y complementando el análisis con una investigación cualitativa desarrollada por nuestro grupo, donde exploramos cómo profesionales jóvenes construyen el significado del éxito, el trabajo y la presión laboral en su vida cotidiana. En la introducción planteamos que el éxito no es únicamente una meta personal, sino una construcción social. Pero, ¿qué significa realmente afirmar eso? Significa reconocer que muchas de las ideas que hoy consideramos normales no nacen con nosotros, son aprendidas dentro de una sociedad y cambian según el contexto histórico y cultural. Si observamos distintas épocas, veremos que el éxito no siempre fue entendido de la misma manera. En algunos momentos estuvo relacionado con formar familia, pertenecer a una comunidad o mantener un oficio estable. Hoy, en cambio, suele asociarse con productividad, reconocimiento profesional, crecimiento económico y logro individual. Desde la psicología social, esto nos permite comprender que el éxito no se construye en una verdad universal, sino más bien en un significado construido colectivamente. Martin Baró señala que la realidad social se configura mediante procesos históricos e ideológicos que terminan pareciendo naturales. En consecuencia, muchas personas llegan a asumir que producir más o alcanzar determinadas metas profesionales es representar el camino esperado para obtener ese reconocimiento y valoración social. En otras palabras, no nacemos creyendo que una persona vale por lo que produce. Esa idea se construye socialmente y comienza a orientar la manera en que interpretamos nuestra propia vida y la de los demás. Si el éxito es una construcción social, entonces surge una nueva pregunta. ¿Quién participa de esta construcción? Las ideas sobre el éxito no aparecen de forma espontánea. Se transmiten constantemente a través de las instituciones y de las relaciones sociales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Barón y Byrne explican que gran parte de nuestras creencias se adquieren mediante aprendizaje social. Observamos qué conductas son valoradas, cuáles reciben reconocimiento y cuáles son recompensadas por nuestro entorno. Desde pequeños aprendemos que obtener buenas notas, ingresar a una buena universidad, conseguir un buen empleo o ascender profesionalmente son objetivos socialmente deseables. Moscovici plantea que las representaciones sociales permiten que las personas compartan una misma forma de interpretar la realidad. Así, el éxito deja de entenderse como una elección individual y comienza a instalarse como una expectativa compartida sobre cómo debería desarrollarse una vida exitosa. Con el tiempo, estas ideas dejan de percibirse como una construcción cultural y comienzan a parecer completamente normales. Pero cuando una sociedad instala una única forma de entender el éxito, esa idea comienza a influir en la identidad de las personas. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso es que el éxito deja de ser solamente una meta y comienza a formar parte de la identidad personal. Por eso, nuestra investigación cualitativa mostró justamente ese fenómeno. Varios entrevistados describieron su trabajo como una parte importante de quiénes son, más que como una actividad destinada únicamente a recibir y obtener ingresos. Estas respuestas muestran que el reconocimiento laboral no solo impacta el desempeño profesional, sino también la autoestima y la identidad. Y cuando el trabajo comienza a definir quiénes somos, cualquier fracaso o dificultad deja de afectar únicamente el ámbito laboral
y pasa a impactar profundamente a la forma en que nos valoramos como personas. Hasta ahora, hemos visto cómo la sociedad construye una determinada idea del éxito y cómo esa idea llega a formar parte de nuestra identidad. Sin embargo, esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Qué consecuencias tiene para las personas y para las comunidades vivir en una sociedad donde el valor parece depender de la productividad? Esa será la siguiente parte de nuestro análisis. Hasta este momento, hemos visto cómo la sociedad construye una determinada idea de éxito y cómo esa idea se transmite mediante la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. Sin embargo, este proceso no termina allí. Cuando una persona comienza a asociar su valor con su capacidad de producir, el éxito entonces deja de ser únicamente una meta y pasa a formar parte de su identidad. Esto significa que el reconocimiento ya no depende solamente de quiénes somos, sino también de cuánto hacemos, cuánto rendimos o qué tan exitosos parecemos frente a los demás. En consecuencia, los logros generan satisfacción, pero las dificultades laborales pueden vivirse como un fracaso personal y no simplemente como una experiencia propia de la vida. Esta reflexión se relaciona con lo planteado por Hahn, 2012, quien describe una sociedad donde las personas dejan de sentirse obligadas por otros y comienzan a exigirse constantemente a sí mismas para rendir más, producir más y alcanzar nuevas metas. Cuando nunca sentimos que es suficiente, la presión deja de ser una situación puntual y pasa a convertirse en una forma habitual de vivir. Pero esta presión no solo afecta la manera en que trabajamos, también influye en nuestro bienestar psicológico y en la forma en que también nos relacionamos con quienes nos rodean. Cuando el rendimiento se transforma en el principal criterio de valoración personal, muchas personas comienzan a experimentar altos niveles de autoexigencia, dificultades para desconectarse del trabajo y una sensación permanente de no estar haciendo lo suficiente. El éxito entonces deja de ser una aspiración y comienza a convertirse en una obligación. Nuestra investigación cualitativa refleja este fenómeno. Uno de los entrevistados señaló que cuando sintió que su trabajo no era reconocido, aquello afectó directamente en su autoestima. Otro explicó que intenta evitar que el trabajo se transforme en el pilar principal de su vida, precisamente porque comprende el impacto que puede tener esto sobre su bienestar. Estos relatos muestran que el trabajo ya no representa únicamente una fuente de ingresos. También constituye una fuente de identidad, reconocimiento y valoración personal, haciendo que el éxito y el fracaso trasciendan el ámbito laboral. En este contexto, el malestar deja de interpretarse únicamente como una consecuencia de las condiciones laborales y comienza a vivirse como una responsabilidad individual. Esto explica por qué muchas personas sienten que nunca hacen lo suficiente, incluso cuando cumplen con todas las exigencias que la sociedad les impone. Sin embargo, desde la psicología social comunitaria, el análisis no puede detenerse en la persona, ya que éstas siempre se desarrollan dentro de comunidades, relaciones y redes sociales que también se ven afectadas por esta forma de comprender el éxito. Montero 2004 plantea que el bienestar depende, entre otros aspectos, del sentido de comunidad, la participación y el fortalecimiento de las redes sociales. Cuando la productividad ocupa un lugar central en la vida cotidiana, disminuyen los espacios para compartir con otros, colaborar y participar activamente en la vida comunitaria. Poco a poco, la competencia comienza a reemplazar la cooperación. Disponemos de menos tiempo para la familia, los vecinos, las organizaciones sociales o las actividades comunitarias. De esta forma, una construcción social que parecía afectar solamente al individuo termina también debilitando el tejido social. Esta idea también es desarrollada por Van en el 2014, quien sostiene que las problemáticas psicosociales complejas no pueden comprenderse ni abordarse exclusivamente desde la experiencia individual, ya que se construyen en interacción con el contexto social, las redes comunitarias y las condiciones de vida. Desde esta perspectiva, el malestar asociado a la cultura del rendimiento no puede entenderse únicamente como un problema personal, sino que también como un fenómeno que afecta la forma en que las comunidades se organizan, participan y construyen vínculos. Al revisar las entrevistas realizadas por nuestro grupo, encontramos un elemento en común. Aunque cada participante definía el éxito de manera distinta, todos relacionaban en mayor o menor medida su bienestar con el desempeño laboral y el reconocimiento obtenido a través de este. Creemos que este hallazgo refleja precisamente el fenómeno que hemos analizado durante esta presentación. La presión por producir no surge únicamente del trabajo de las organizaciones, sino que también de una construcción social que influye en la manera en cómo valoramos a las personas y en cómo construimos también nuestras relaciones. Por ello, si el problema se construye socialmente, también las respuestas deben considerar a la comunidad como un actor central del cambio. Comprender este fenómeno desde una perspectiva comunitaria nos lleva a la conclusión importante. No basta con intervenir sobre las personas de manera individual. Si queremos transformar esta realidad, también debemos fortalecer los contextos donde las personas viven, trabajan y se relacionan. A continuación presentaremos una propuesta de intervención comunitaria basada en los modelos revisados durante el semestre. Antes de presentar nuestra propuesta de intervención, quisimos preguntarnos si las ideas revisadas en la literatura también aparecían en nuestra propia investigación cualitativa. Al analizar las entrevistas efectuadas por nuestro grupo, encontramos 5 hallazgos que se presentaban de manera recurrente.
En primer lugar, observamos que muchas personas describen el trabajo como parte importante de su identidad y no únicamente como una fuente de ingresos. En segundo lugar, el reconocimiento laboral influye directamente en la autoestima. Cuando las personas sienten que su esfuerzo no es valorado, ese malestar trasciende el ámbito profesional y comienza a afectar la percepción que tienen de sí mismas. También identificamos una dificultad frecuente para desconectarse del trabajo y una preocupación constante por mantener el equilibrio entre la vida personal y laboral. Finalmente, comprobamos que, para la mayoría de los participantes, el éxito continúa asociándose principalmente al desempeño profesional. Creemos que estos hallazgos dialogan directamente con los autores revisados durante el semestre y muestran que la construcción social del éxito no es solo un concepto teórico, sino una experiencia que aparece de manera concreta en los relatos de las personas. Precisamente por eso, nuestra propuesta de intervención no surge únicamente desde la teoría. También se encuentra orientada por la evidencia obtenida en nuestra propia investigación, buscando responder a las necesidades y tensiones que identificamos en los participantes. A partir de estos hallazgos nos preguntamos, si esta forma de entender el éxito se construye socialmente y afecta tanto a las personas como a las comunidades, ¿cómo podríamos comenzar a transformarla desde la psicología social comunitaria? Después del análisis realizado durante esta presentación, creemos que la principal conclusión es que el éxito, tal como hoy lo entendemos, no corresponde únicamente a una decisión individual. Es una construcción social que se aprende desde los primeros años de vida y que continúa fortaleciéndose a través de las instituciones, las relaciones sociales y la cultura. Si aceptamos esta idea, entonces también debemos aceptar que una intervención centrada únicamente en la persona resulta insuficiente. Muchas veces las respuestas frente al agotamiento, la ansiedad o el burnout consisten en enseñar estrategias para manejar el estrés, promover el autocuidado o fortalecer habilidades personales. Sin embargo, desde la psicología social comunitaria, creemos que estas acciones, aunque puedan ser útiles, no modifican las condiciones sociales que originan el problema. Montero plantea que la psicología comunitaria busca fortalecer la participación, el sentido de comunidad y el empoderamiento, permitiendo que las propias personas participen activamente en la transformación de las realidades que afectan su bienestar. En este sentido, intervenir no significa solamente acompañar a quienes sufren las consecuencias de una problemática, sino también cuestionar colectivamente las condiciones que la producen. Bank complementa esta idea señalando que las problemáticas psicosociales complejas requieren procesos participativos donde las comunidades sean protagonistas del cambio. Esto implica pasar desde intervenciones centradas exclusivamente en el individuo hacia estrategias que transformen los vínculos, las instituciones y las formas de convivencia. Por ello, como grupo creemos que la pregunta no debería ser únicamente cómo ayudamos a las personas a soportar una cultura del rendimiento, sino cómo comenzamos a construir comunidades donde el valor de una persona no dependa exclusivamente de su productividad. Y a partir de esta reflexión diseñamos una estrategia comunitaria que intenta responder precisamente a esa pregunta. Nuestra propuesta recibe el nombre de Más que producir porque creemos que el problema no está en trabajar, esforzarse o desarrollarse profesionalmente. El problema aparece cuando estas dimensiones comienzan a definir completamente el valor de las personas. Es por eso que, más allá de diseñar una intervención aislada, proponemos una estrategia comunitaria multinivel que actúe sobre los principales espacios donde aprendemos qué significa tener éxito. El primer nivel de intervención corresponde a las universidades. Creemos que este es uno de los espacios donde comienza a consolidarse la idea de que el éxito depende principalmente del rendimiento académico y profesional. Por ello, proponemos implementar un programa preventivo durante los últimos años de formación, donde los estudiantes puedan reflexionar sobre su identidad, proyecto de vida, bienestar y sentido de comunidad antes de incorporarse al mundo laboral. El objetivo no es disminuir sus aspiraciones profesionales, sino ampliar la manera en que comprenden el éxito, integrando las dimensiones como las relaciones humanas, el equilibrio personal y el aporte a la comunidad. Este programa sería diseñado, implementado y evaluado junto a estudiantes, docentes y equipo de bienestar universitario, siguiendo un enfoque participativo propio de la psicología social comunitaria. De esta forma, las personas dejan de ser receptoras de una intervención y pasan a convertirse en protagonistas de su construcción. El segundo nivel corresponde a las organizaciones y lugares de trabajo. Nuestra propuesta consiste en completar los tradicionales indicadores de productividad con indicadores de bienestar organizacional y sentido de comunidad. Por ejemplo, además de evaluar resultados económicos, las organizaciones podrían medir aspectos como la colaboración entre equipos, el equilibrio entre la vida laboral y personal, la participación de los trabajadores en decisiones relevantes y la percepción de apoyo dentro del ambiente laboral. De esta manera, el reconocimiento dejaría de depender exclusivamente del rendimiento individual y comenzaría a incorporar la calidad de relaciones que se construyen dentro de la organización. El tercer nivel corresponde a la comunidad. Proponemos fortalecer espacios permanentes de encuentro impulsados por municipios, organizaciones territoriales, juntas de vecinos y centros comunitarios.
Estas instancias tendrían como propósito recuperar el sentido de comunidad mediante actividades de participación, voluntariado, apoyo mutuo y reflexión colectiva sobre el bienestar y la calidad de vida. Desde nuestra perspectiva, fortalecer las redes sociales constituye una forma concreta de contrarrestar el individualismo promovido por la cultura del rendimiento. Esta propuesta se fundamenta en el modelo ecológico revisado durante el curso, el cual plantea que el comportamiento humano se desarrolla dentro de múltiples sistemas que interactúan entre sí. En consecuencia, si la construcción social del éxito ocurre simultáneamente en la familia, la educación, el trabajo y la comunidad, una intervención efectiva también debe actuar sobre estos mismos niveles. Más que adaptar a las personas a una cultura que genera malestar, proponemos comenzar a transformar los espacios donde esa cultura se reproduce diariamente. Creemos que resignificar el éxito implica reconocer que el bienestar de una comunidad no puede medirse únicamente por cuánto produce, sino que también por la calidad de sus relaciones, la participación de sus integrantes y la capacidad de cuidar a quienes la conforman. Nuestra propuesta no pretende eliminar la importancia del trabajo, el esfuerzo o el desarrollo profesional. Lo que busca es ampliar la manera en que entendemos el éxito, incorporando dimensiones que muchas veces quedan invisibilizadas: el bienestar psicológico, el tiempo compartido, el cuidado mutuo, la participación ciudadana y la construcción de comunidad. Después de comprender cómo se construye socialmente el éxito, analizar sus consecuencias y proponer una estrategia de transformación comunitaria, creemos que todavía queda una pregunta que trasciende este trabajo y que quizás cada uno de nosotros debería responder. Con esa pregunta queremos dar paso a la reflexión final de nuestro trabajo. Comenzamos esta presentación con una pregunta que probablemente muchos de nosotros nunca nos habíamos detenido a responder. ¿Cuánto vale una persona cuando deja de producir? Después del análisis realizado, creemos que las respuestas dependen menos de las capacidades individuales y mucho más de la forma en que nuestra sociedad ha aprendido a construir el valor de las personas. A lo largo de este trabajo pudimos comprender que el éxito no es una única meta personal, es una construcción social que aprendemos desde pequeños y que fortalece constantemente a través de la familia, la escuela, las organizaciones, los medios de comunicación y nuestras relaciones cotidianas. Pero poco a poco incorporamos la idea de que estudiar, rendir, producir y alcanzar logros constituye la principal forma de obtener ese reconocimiento social. Lo interesante es que, con el tiempo, dejamos de percibir esta idea como una construcción cultural y comenzamos a vivirla como si fuera una verdad natural. Dejamos de preguntarnos por qué entendemos el éxito de esta manera y comenzamos simplemente a reproducir ese modelo. Desde la psicología social comunitaria, aprendimos que una de las tareas más importantes consiste precisamente en cuestionar aquello que parece evidente. Martín Baró, 2001, plantea que la realidad social no es algo fijo ni inmodificable. Es una construcción histórica que puede transformarse cuando las personas participan activamente en la creación de nuevos significados y nuevas formas de convivencia. Creemos que esa es la principal enseñanza que deja este trabajo. El desafío no consiste en dejar de trabajar, renunciar a nuestras metas o negar la importancia del desarrollo profesional. El trabajo, el esfuerzo y el crecimiento personal seguirán siendo aspectos fundamentales en nuestras vidas. El verdadero desafío consiste en preguntarnos si estas dimensiones deberían ser las únicas que definan nuestro valor como personas. Como grupo, creemos que una comunidad se fortalece cuando es capaz de reconocer el valor de sus integrantes más allá de su desempeño laboral o académico. Una sociedad saludable no es solamente aquella que genera crecimiento económico o altos niveles de productividad. También es aquella que promueve vínculos, participación, solidaridad y espacios donde las personas pueden desarrollarse plenamente sin que su dignidad dependa exclusivamente de aquello que producen. Tal vez el mayor riesgo de la cultura del rendimiento no sea trabajar demasiado, sino olvidar que el valor de una persona nunca debería depender únicamente de aquello que es capaz de producir. Si durante esta presentación logramos cuestionar, aunque sea por un momento, la forma en que entendemos el éxito, entonces creemos que hemos cumplido con el propósito de este trabajo. Porque tal como nos enseña la psicología social comunitaria, transformar una realidad comienza siempre por ser capaces de mirar esa realidad desde una perspectiva diferente.